Como dicen por allí, ya con el periódico del lunes en la mano, luego de ver al ganador y varias propuestas finalistas del concurso Ciudad Gobierno, todas ellas a mi parecer de buen nivel, me llamó la atención la propuesta disruptiva y para nada convencional que presentaron los amigos Álvaro Rojas y Mauricio Rojas. Y bueno, como siempre le pido a mis estudiantes que identifiquen las estrategias proyectuales y las inquietudes teóricas detrás de los proyectos que estudiamos, me interesó identificar el cómo se gestó esta propuesta. Y es que como el arquitecto Carlos Martí Ariz dijo alguna vez, la crítica arquitectónica que me interesa es la que se centra en el estudio de las obras y trata de desdeñarlas para saber cómo han sido hechas. Una crítica que se interesa ante todo por el cómo, tanto por las estrategias manifiestas como trucos ocultos. Tal como un cocinero observa los movimientos de un colega preparando una de sus recetas. Analizar, criticar y proponer son entonces partes enlazadas de un único conocimiento. A ver, este video no es una crítica a la elección del concurso. Todos respetamos la autonomía del jurado y su decisión. Incluso aplaudimos a los organizadores por permitir esta ventana para expresar nuestras ideas de ciudad y arquitectura. Este video nace como una oportunidad de poner en evidencia los ideales arquitectónicos que Álvaro, Mauricio y su equipo quisieron presentar en el concurso, y por ende la visión de ciudad que esperan se desarrollaría después, partiendo de la propuesta como un germen de una nueva visión urbana. No sé si es un tema interesante para todos. Ciertamente para mí lo es, pero intuyo que los estudiantes y profesores de arquitectura pueden sacarle provecho. Y es que en la actualidad se hace necesario exigirle cada vez más al acto de proyectar, con el fin de producir conocimiento disciplinar que enriquezca la arquitectura y no solo que sirva para cumplir con una lista de requerimientos o de incumbencias técnicas como creen muchos. Los arquitectos debemos trabajar desde una posición que permita evidenciar cuál es el mecanismo generador de la forma, o sea, clarificar y poner en evidencia la lectura e interpretación de los hechos arquitectónicos que dan origen a la arquitectura. Sirva la invitación para que otros ganadores o no de concursos arquitectónicos nos inviten a conversar sobre sus ideales de la arquitectura. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Álvaro, Mauricio. ¿Cómo han estado? ¿Cómo vas? Bien. Buenas noches, Luis Alberto, Álvaro. Gusto verte de nuevo. Buenas Igual. noches. Primero que nada, felicitarlos por por quedar entre los finalistas de un proyecto tan importante para nosotros, Ciudad Gobierno. En Costa Rica no hay muchos concursos, como Mauricio ya debe saber, y recientemente ha habido algunos concursos muy interesantes. Este creo que es el más interesante, así que hay que aprovechar y debatir sobre las diferentes propuestas de ciudad o de queremos de ciudad. Cada uno de los proyectos a mí en lo personal me pareció muy interesante de ustedes, por eso estamos aquí para conversar. Y antes que nada, ¿cómo nace esta colaboración? Yo sé que ustedes se conocen hace mucho tiempo, pero ¿cómo empieza? ¿Cómo se organizan? Y si alguien más participó en esta propuesta. Bueno, muy bien, yo voy a contestar eso porque, por supuesto, el único que sabía entre Mauricio y yo de este concurso era yo, ¿verdad? Porque eso se empezó a promover aquí en Costa Rica hace mucho tiempo y pensé en Mauricio, por supuesto, porque nos llevamos muy bien, nos conocemos desde hace años y yo sospeché que podríamos hacer buena yunta, como decimos nosotros por acá. Entonces yo me comuniqué con él y le conté. En primera instancia no podía. Entonces, además, como el concurso era internacional, a mí me pareció una bonita oportunidad para buscar eh,
a alguien como Mauricio fuera. Pero la primera respuesta de Mauricio fue, no, no puedo, estoy muy ocupado, no me acuerdo qué. Y les confieso que les propuse a Jorge Jauregui, ¿sí? Y Jorge dijo que no podía, estaba muy ocupado. Y unos días después Mauricio me escribió o me llamó y me dijo, mira, lo repensé, sí, trémole. Y así fue, digamos, un poco cómo fue que se empezó a conformar el equipo. Entonces ya tenía Mauricio. Por supuesto, yo he trabajado ya, este es el tercero del cuarto concurso que trabajo con Thomas Spiegelhalter, ¿verdad? Que tal vez cuente un poquito de él pues, para que la gente sepa quién es. Thomas es un arquitecto, ingeniero, urbanista, artista alemán que enseña en FIU, en Miami. De hecho, más bien en Miami Beach, donde ellos tienen una cosa que se llama MBUS, que es el Miami Beach Urban Studio. Y él fue el director durante un tiempo. Entonces, bueno, convoqué a Thomas, me dijo que claro, ¿verdad? Entonces, bueno, aparte, antes que se me olvide, pues me interesaba Mauricio no solo porque somos amigos, porque yo tengo gran aprecio por, no solo por él, sino por el trabajo que él hace. Y que también Mauricio, pues es tropical, digámoslo así, es cercano a nosotros, tiene una maestría en diseño climático de la ISMUS y entonces tiene este conocimiento que es muy importante para nosotros. Entonces, bueno, ya tenía a Mauricio y a Tomás. Como yo ya me imaginaba que esto era un proyecto enorme, entonces le propuse a José Sandoval, que es un ingeniero estructural muy particular, de esos pocos ingenieros estructurales costarricenses, que es creativo, ¿verdad? Los demás te resuelven la cosa porque no se caiga, y son muy buenos. Pero yo he trabajado con dos o tres como Gino Guidi o José Sandoval, que son realmente creativos y que se aventuran incluso a proponerle al arquitecto algunas cosas que son del ámbito de la arquitectura. Pero bueno, yo lo conozco a él hace 50 años. Y entonces así conformamos el equipo. Luego hay que hacer confesiones, es decir, aquí todo tenía que ser ad honorem, todo el mundo, ¿verdad? Mi estudio no tiene empleados. Entonces yo empecé a averiguar, si mal no recuerdo, tal vez incluso te pregunté a vos, y hubo recomendaciones de un par de estudiantes, o una chica recién graduada de la UIA y un estudiante, Jordana, que está recién graduada, y Esteban, que resultaron fantásticos, la verdad que sí, los dos muy, muy buenos. Llamé al equipo Aide Cuadrado, que es arquitecta paisajista, puertorriqueña, costarricense, digo yo, porque ella tiene ya muchos años de vivir aquí, pero es puertorriqueña. Estudió en Sunny State University of New York, paisajismo y por supuesto trabajó mucho tiempo en paisajismo en Estados Unidos y también estuvo mucho tiempo en parques nacionales aquí. Entonces una tipa que conoce muy bien todo el tema del paisajismo y de la naturaleza costarricense, ¿verdad? Y ya más hacia el final, invité a mi exalumna graduada de la Universidad del Diseño, Melissa Pineda Pinto, que se graduó de la universidad como arquitecta y unos años después obtuvo una beca para estudiar en Australia, donde obtuvo una maestría en sostenibilidad y luego pues siguió estudiando, hizo un PhD, un doctorado, y su tesis tiene que ver con el tema del urbanismo basado en la naturaleza. Lo hemos discutido mucho. De hecho, uno de sus trabajos está en la revista Mondo Nostrum, y eso yo me lo leí, a mí me encantó toda esta nueva visión de la relación entre la ciudad y la naturaleza. Y entonces, bueno, así fue, ese fue el equipo. Yo había tenido la experiencia de participar en el concurso de Recope, que por supuesto es un proyecto mucho más pequeñito, porque es un proyecto de 15, de 7 pisos, de 15.000 metros cuadrados más o menos. Pero De yo, hecho, usted ganó ese concurso. sí, ese concurso lo ganamos, sí, no se construyó, ¿verdad? Pero entonces ese proyecto tiene un concepto básico, que ese no era un óvalo, era un cilindro, pero con un gran hueco en el centro. Y entonces pensando en lo que deberíamos hacer, ¿verdad? Porque hubo propuestas, digamos, de edificios, que tal vez ahora Mauricio explique, ¿verdad?
montón de edificios, que es, digamos, como tal vez la propuesta que uno imagina que es la más realista, tal vez como sugeriste vos hace un rato, Luis Alberto, ¿verdad? Que es varios edificios, es un campus, pero yo me puse a la idea de campus, básicamente por dos o tres razones. Primero, porque me interesaba que habláramos de unidad, sí, de unidad, porque esta idea, ya no sé quién se le ocurrió, de ciudad-gobierno, entre las cosas buenas que tiene es que reúne a todas las instituciones principales del gobierno, a los ministerios y otras, ¿no? Y entonces, bueno, en lugar de pensar que son silos autónomos, como solía decir Michael Sorkin, ¿verdad? En que no se interrelacionen entre ellas, entonces más bien pensar en un edificio, un conjunto, un proyecto, no sé si llamarlo edificio, ¿verdad? Que permitía una serie de interrelaciones entre las instituciones, ¿verdad? Y que si era una enorme estructura con un gran hueco en el centro, ¿verdad? Es recope a la enésima potencia, entonces nos permitía convertir ese vacío en espacio público, ¿sí? Pero además hay un tren, el tren rápido de pasajeros que va a pasar por ahí, que en las bases dice, alguien preguntó, mire, ¿a qué altura pasa el tren? Bueno, la fondo del tren es 8 metros. Entonces eso empezó a ayudar a nosotros a pensar que el edificio o el conjunto de Ciudad Gobierno debería empezar 8 metros para arriba. Es decir, de manera que la estructura del tren conformara una especie de marco de una enorme ventana urbana, ¿verdad? Y que permitiera una continuidad entre el borde sur del casco central de San José y los barrios del sur. De manera que hubiera unión y se pudieran, que hubiera continuidad espacial y social, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí fue que se conformó, digamos, básicamente ese esquema, ¿verdad? Mauricio hizo un croquis precioso, porque cuando hablamos de recope, él se imaginó que podían ser muchos recopes, digámoslo así, ¿verdad? Un montón. Entonces un día me mandó una imagen de un hormiguero y a mí me encantó y se lo enseñé a Silvia y Silvia dijo, esta es una lindísima idea, la del hormiguero. Y entonces Mauricio, le dijimos a Mauricio, entonces Mauricio hizo un croquisito de un montón de torrecitas, un montón como de hormigueros. Y era muy lindo, pero al final yo me opuse porque era otra vez el conjunto de silos. Hablemos de los valores que ustedes incluyeron en la propuesta. Fíjate que, ¿Cómo se reflejan? sí, gracias, Luis. Fíjate que aquí sucedieron varias cosas interesantes y es, digamos, y en lo que cuando Álvaro me invita, pues uno termina agotado siempre de fin de año, no sé por qué, pues obviamente, digamos que uno sabe que los gobiernos tienen plazos y demás para hacer sus cosas, y entonces hay unos dineros que tienen que gastarse, etcétera, y hay que hacer contratos a final de año. Pero un concurso tan importante, o sea, es que este no es un concurso para unas oficinas de un corporativo, es un concurso que va a significar ciudad de gobierno, o sea, significa cómo hace el gobierno para gente, significa un ideal plasmado en arquitectura y en un sitio súper importante. Entonces, pues primero, ¿por qué pues, se hace finalizando el año? Pues creo que todo el mundo está agotado, implica quitar vacaciones, las salidas de vacaciones, las fiestas. Entonces, digamos que es una primera baja y gracias a Dios algo pasó y pues tuvimos como un tiempo de más que yo creo fue definitivo para lograr algo que fue muy bonito y fue que antes de empezar digamos, la parte muy fina del proyecto, con Álvaro estuvimos hablando permanentemente por chat, WhatsApp y demás, pero eran comentarios cada 2 horas, dibujábamos, hablábamos, y eso cargó el proyecto de ideas y de búsqueda a través de irnos mandando y haciendo un ping-pong como partido de tenis de ideas. Una muy importante, y esa que menciona Álvaro,
fue surgiendo que esto pues no podía ser un concurso más porque tenía que ser cómo expresar de cómo voy a gobernar y cuál es la idea detrás de un edificio de gobierno. Entonces, la idea de unidad, de generar un recinto urbano, como en una taza de café, qué es lo que te vas a tomar allí, qué es lo que va a significar y qué es Costa Rica, digamos, para el mundo, pues comenzó a tener una idea muy fuerte, pues el tema de la biodiversidad, de la vegetación, de reverdecer, de generar espacio público, de generar un parque que podía generar el conjunto de edificios o el recinto urbano hacia no solo San José, sino para el mundo, ¿no? O sea, entonces esto ya no era más un conjunto de oficinas, sino es un edificio de gobierno. Y este es un concurso, pues como se ha movido, yo creo que el mundo desde hace muchos años en la construcción de las utopías a través de concursos que han significado para un sitio, ¿no? La Torre Eiffel fue un concurso, el Georges Pompidou, digamos, la historia de los concursos es muy larga, entonces eso ponía de tono, de marco, que esto no podía ser un edificio más, ¿no? Y eso fue parte de las conversaciones. Entonces, si esto era de ideas, pues tenía que tener una potente idea que anclara otras ideas potentes que fueran amarrando y que fueran volviendo esto esencial, primario y contundente. O sea, que uno lo mirara y dijera, efectivamente, esto es un proyecto en Costa Rica, de gobierno, es un proyecto que tiene una serie de valores que podemos explicar. Yo creo que eso es muy importante. De otro lado también, eh, yo creo que aquí hay algo muy interesante en el proceso y es que hoy en día, digamos, gran parte de los arquitectos funcionamos como estudios de arquitectura, no como grandes corporativos. Y a pesar de que tuvimos incompetencia con grandes corporativos, pues logramos sacar algo a punta de lo que, digamos, como funciona hoy en día el mundo, y es que son grandes equipos que pueden estar en diferentes lugares del mundo y que se hace sinergia en la medida en que pues, se necesita determinada preparación para presentar algo, y estoy muy contento de que Álvaro me hubiera llamado y que pues finalmente tomando un descansito porque acabamos de entregar otro concurso en Colombia. Este era nuestro concurso número 43, ¿no? En la oficina nuestra. Entonces, pues tomar ese descansito y entrar. Y creo que para rematar en relación y para seguirle dando la palabra, hay un tema que yo creo que fue fundamental. Álvaro había hecho Recope y nosotros hemos hecho un pequeño jardín para niños en la ciudad de Cali, muy tropical, igual con un gran vacío, un proyecto muy pequeñito, pero era un proyecto palafítico con un ágora central, como un gran sombrero, donde, digamos, fue formando esta idea de la esquina. O sea, creo que nosotros nos pegamos todos los días con esquinas, la esquina del mueble, la esquina de la cama, la esquina del laptop, la esquina de la manzana. O sea, hay un problema de eso, la esquina del mueble, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una arquitectura más blanda, integral, cordial? Tiene que ver un poco con esto que Álvaro había investigado a profundo en Recope, la idea de un proyecto incluyente en espacio y no de mil cositas y pedacitos que se unen, pues era clave como edificio de gobierno. Y esa discusión fue generando la construcción del edificio como quedó en el concurso. Qué envidia, 43 concursos. Yo creo que en Costa Rica no llegamos ni a 30 en toda la historia. Y lo otro es esa concepción, hasta podríamos decir caniana, ¿verdad? De no hablar del programa, sino de la institución, en este caso el gobierno. Sí, sí. Rastrear esa esencia, ¿verdad? Que Kant siempre ponía el ejemplo de estaba haciendo una universidad y se iba a la formación de la escuela. Ustedes, bueno, mencionaste el ágora. Ya ahí hay un elemento de la tradición arquitectónica vinculado con este tipo de proyectos y además con el enfoque de gobierno que es muy atractivo. Y creo que otra cosa a rescatar, que lo mencionaste, es de alguna manera la forma ovalada, ¿verdad? Esa eliminación de la esquina, generar este elemento más orgánico que es más amigable
Recuerdo una charla de un muy buen amigo de Álvaro y de creo que de nosotros en general, John Osborne, que decía que usted tenía dos formas de enfrentar la ciudad, con los puños y llenando de rejas y cosas incómodas, o abriendo las manos, creo que así, recibiendo a la gente. Creo que esta forma ovalada es tremendamente amigable. No sé si quieren que hablemos de ese tema. Sí, claro, mira, sí, lo del óvalo, bueno, lo del óvalo es una cosa que yo propuse, porque yo me opongo rotundamente a las cajas, como vos bien sabés, ¿verdad? Las, las desprecio. Si bien la mayoría de los edificios terminan siendo cajas por necesidades programáticas o por asuntos económicos o lo que sea, ¿no? Pero sabiendo que esto era ciudad-gobierno, como dice Mauricio, un proyecto público, bueno, pues aquí la idea era realmente metérsele al tren un poco, ¿verdad? Y entonces daba la oportunidad para, pensando en un gran esquema unitario, ¿verdad? Que tuviera, que pudiera generarse de una forma que claramente fuera unitaria, ¿verdad? Es decir, podría uno hacer un gran prisma con un gran hueco en el centro, pero igual se iba a manifestar como caja. La otra cosa a la que yo me opongo muchísimo, esto lo hablé mucho con Mauricio, era el tema de la plaza dura, sí, la plaza europea, que aquí no funciona. Y tengo que decir algo, y esto me parece que es muy valioso, porque los arquitectos no lo hacemos, pero la idea también de que el edificio fuera un conjunto, o más que un conjunto, una unidad en la que estuvieran todos los ministerios, empezó con que por aquí, del lado tal, estaba el Ministerio de Obras Públicas, y del otro lado estaba el otro ministerio grande que era Hacienda, etcétera, etcétera. Pero Esteban y Javier Hernández, arquitecto graduado de la Universidad del Diseño, un día me presentaron un esquema, ellos trabajaban esto en CAD y en Revit, y me presentaron una idea en la que ellos ubicaban los ministerios de una forma diferente, porque yo les había hablado a ellos, si te acuerdas, Mauricio, de tratar de simbolizar, es decir, de que los ministerios, las relaciones de los ministerios con el mundo exterior fuera simbólica. Entonces, por ejemplo, el MEP en nuestro proyecto está en eje con el Paseo de los Estudiantes y el Boulevard del Liceo de Costa Rica, y enfrente, para que de alguna forma simbolizara que el Ministerio de Educación respetaba toda la historia de la educación de Costa Rica, y por supuesto tenía el Liceo de Costa Rica, que como vos bien sabés es un edificio histórico y una institución respetadísima aún hoy, ¿verdad? Entonces estos chicos propusieron una entremezcla. Eso no fuimos nosotros, es decir, nosotros hablábamos un poco del tema, pero ellos lo resolvieron, Javier y Esteban, ¿sí? La entremezcla de los ministerios. Y cuando me presentaron a mí ese primer dibujo, a mí me fascinó. Y yo quiero hacer énfasis en esto, porque a mí me encanta trabajar en equipo. Y cuando armamos equipo, todos somos importantes, hasta los chicos que no se han graduado como Esteban. Hay que valorizar eso y además Oh. aplaudírselo, ¿sí? Sí, Entonces, en mi oficina estaba Nico Jauregui, que fue muy ¿verdad? importante ese ping-pong o pelota que iba y venía, y se fueron motivando a ir haciendo, digamos, muchas modelaciones de una cosa, digamos, comparando y revisando y ver si cabía, y fue surgiendo algo muy interesante que fue esta idea de que no fuera cada ministerio con una caja, sino una idea como de manos cruzadas, donde pues el gobierno se habla y es más, fue pareciendo algo muy bonito, y es que esas ventanas urbanas y los techos y los primeros pisos podían ser puntos de encuentro del gobierno con su comunidad, ¿no? Entonces, inclusive de vigilancia o de trabajo común, ¿no? De ciertos ministerios se abren, digamos, las nuevas tipologías de oficina,
que tienen mucho espacio y mucho más después de la pandemia, de espacios verdes, de espacios donde la gente se encuentre, de generar las relaciones que cuando ahí tienes un edificio con un punto fijo y sin vacíos y demás, pues no va a haber sino cuando se va o cuando llega, ¿no? A la oficina o que decide tomarse un café, pero el edificio ponía, digamos, en situación permanente el encuentro, ¿no? Como manera de trabajo horizontal, ¿no? Y eso fue volviéndose, digamos, y con la idea de la unidad fue apareciendo este sombrero capaz, porque aquí hay otras dudas también, y es que pues esto tenía que ser, esto es trópico, es caliente, llueve, los edificios tienen que tener sombrero, no tienen que tener protección al sol, pueden capturar agua, pero además había una idea bonita de Thomas Spiegelhalter también de convertir eso en todo un techo con paneles solares, etcétera, ¿no? Se iba agarrando como sustancia, como en un buen plato de comida, iba agarrando sabor, ¿no? Después vino la idea de, para agarrar la liviandad, que era otra cosa que nos preocupaba, los muros cortina o el tema del sismo con elementos rígidos que no permitieran la conexión y la flexibilidad tan importante en la sostenibilidad, fue apareciendo también en el exoesqueleto, ¿no? ¿Te acuerdas, Álvaro? ¿No? Fue como agarrando esta idea todavía más fuerte de unidad, de levedad, que comenzó a gustarnos mucho, ¿no? Y estas referencias a Kevin Rush, a la Ford Foundation, digamos, inclusive en la materialidad de llegar a la propuesta en acero corte, ¿no? Como son los proyectos de John Deere y proyectos que resistan al tiempo y que envejezcan bien con el clima tan fuerte que hay, ¿no? Pero que fueran una expresión plástica de toda la tectónica, ¿no? Algo que le pongas encima para darle cierto look, ¿no? Entonces, el exoesqueleto, que es muy importante, el exoesqueleto es una idea que empezó unas semanas antes y la primera discusión la tuvimos José Sandoval y yo, ¿sí? Porque cómo trabajamos en equipo fue muy bonito. Yo pensé en el exoesqueleto y José estaba pensando en el exoesqueleto, ¿sí? Y un buen día él me dice, ¿por qué no hacemos un exoesqueleto? Y le dije, carajo, yo estaba pensando en el exoesqueleto. Lo hablamos con Mauricio, con los demás, y empezaron imágenes de exoesqueletos. Apareció el Centro Pompidou, que tiene un exoesqueleto, por cierto. Y bueno, y eso fue derivando en un exoesqueleto que era una estructura de tubos, pero de acero corte, ¿verdad? Pero es que a mí me parece que esto puede ser muy interesante para quienes oigan algún día o vean este conversatorio, porque esa es la vida real. Es decir, esto no era un estudio como el de Gensler, con 15 personas pagadas, trabajando día y noche en un proyecto para un concurso, ¿verdad? Aquí era en las horas que les quedaban libres a prácticamente todos, ¿verdad? Y a pesar de todo eso logramos montar las ideas. Pero bueno, el exoesqueleto, por supuesto, es una expresión tectónica estructural magnífica que le explicamos, pero sí yo tengo que admitir que en nuestros dibujos no se veía tan bien. Quisiera resaltar algo de la unidad que me parece muy interesante. El edificio republicano institucional más importante que tuvo Costa Rica fue el Palacio Nacional. Nosotros tuvimos una guerra contra los famosos filibusteros allá por 1856 y todo el gobierno estaba en el Palacio Nacional. Los diputados, la corte y la presidencia. Todos juntos. Todo junto, un solo elemento de Estado. Es cierto. Y eso facilitó la coordinación para estas batallas famosas que todos en Costa Rica conocemos y todo lo que vino después. Era obviamente un Estado pequeño, pocos funcionarios, pero me llama mucho la atención que la propuesta de ustedes de alguna manera intuitiva retoma ese concepto. Muy bonito, Luis Alberto. Concentrar en un solo elemento y además con esta fuerza simbólica. Y bueno, retomando lo de la
parte tectónica, yo quisiera que habláramos un poco sobre el tamaño del edificio, que se siente monumental, muy impresionante, pero sin embargo es muy liviano. La referencia a Kevin Rush me encantó. Ese es un proyectazo, de hecho sea de paso. Me encanta. Y es una manera de, digamos, mostrar una idea de cómo debería ser la ciudad. Y creo que el conjunto de ustedes lo presenta muy bien. Ese gran edificio o ese gran proyecto, pero que a pesar de ser grande no es masivo. Enmarca vistas, genera un vacío central que además tiene esa transparencia, esa levedad. No sé si vamos por ahí, si hablamos de eso. No, sí, mira, por ahí el tema de las grandes ventanas urbanas y empezando con la ventana urbana sobre el plano base, ¿verdad? Que por supuesto estaría interrumpida por los bloques de ascensores y escaleras de emergencia, qué sé yo, pero también porque todo el plano base debajo de este óvalo, que tampoco eso lo pudimos, ¿cómo se llama?, graficar bien. Pero todo eso está lleno de tiendas y galerías de arte y pequeños museitos y guarderías de niños y todo, porque todo el plano base, esto es muy importante, el plano base está dedicado a la comunidad, está dedicado, eso está en la memoria, está dedicado a la integración de todos los niveles socioeconómicos. Es un espacio para que llegara gente de toda la ciudad, de donde fuese, y ahí pudieran, hay un espacio para patineteros, hay un espacio para niños, hay senderos, hay agua, hay lugares para sentarse, ¿verdad? Las calles, la única calle que nos permitieron cerrar es la calle 9, que es la que viene en eje con el Paseo de los Estudiantes y con el Boulevard del Liceo de Costa Rica. Entonces, en la calle 9 está cerrada, pero la calle 7 no. Entonces la convertimos en un Woonerf. Los Woonerf son aquellas calles que inventaron los holandeses hace 20 o 30 años, no sé cuándo, que son unas calles sinuosas, que permiten reducir la velocidad de los vehículos y generan espacios de estacionamiento y pequeños parqueitos y todo, ¿verdad? Entonces, todo ese plano base, casi que yo diría que el 90% del plano base está dedicado a la comunidad, ¿verdad? El 60 o 65% es espacio libre, con bosque. Aide Cuadrado y yo, que hemos trabajado muchos proyectos juntos, ya nos conocemos muy bien, y es una experta, como ya lo dije al principio, una tipa que trabajó en parques nacionales, no sé, 15 años o no sé cuánto, y que conoce muy bien toda la naturaleza costarricense. Es cuestión de decirle, mira, aquí quiero color, aquí quiero árboles, y ella lo sabe mejor que nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve esa perspectiva, con esos árboles rosados y esos árboles morados, todos esos son árboles que están aquí en mi casa también, ¿verdad? Y que los ve uno cuando va por la sabana, es decir, son árboles de la ciudad, ¿verdad? Entonces eso ayudó a alivianar el proyecto, que es algo que estás preguntando vos, porque queda levantado. Es más, yo que critico tanto a Le Corbusier, resulta que aquí estamos haciendo un edificio levantado sobre pilotes, ¿verdad? Pero por otras razones, ¿verdad? Luego que las fachadas no son planas y que los techos no son planos, y los techos los debatimos un buen rato. Yo hice unos croquis, yo tenía una idea que gustaba como se mencionaba, pero cuando se croquisaba no estaba tan buena. Mauricio tiró la idea de un gran techo inclinado, a mí esa cosa me fascinó, y debo decir que Esteban un día mandó un dibujo, me dice, don Álvaro, ¿qué piensas si lo hacemos cóncavo? Y yo dije, esto me maravilla, y le dije a Mauricio, ¿qué te parece esta carajada del techo? El techo inclinado que vos propones, ahora Esteban lo propone que sea cóncavo. A mí lo único que me preocupa son las celdas fotovoltaicas, porque sí había una idea de llenar el techo de celdas fotovoltaicas. Entonces le consulté a Tomás, y Tomás dijo, perfecto, me parece buenísimo. Llenamos el techo de celdas fotovoltaicas y no importa que el techo esté inclinado, ¿verdad?
el que está al lado norte está inclinado al sur, y el que está al lado sur está inclinado al norte, y el del este, el oeste, y así sucesivamente, pero uno puede estructurar bien el montaje de las centrales fotovoltaicas. Entonces, ¿verdad? Todo eso, y ese techo que propuso Mauricio, está levitado también sobre una terraza, y los edificios, y tal vez con esto le paso el churuco a Mauricio, porque vos preguntaste algo más, hay que recordar que había un requisito que decía que tenía que haber edificios, así, edificios de 15 a 21 pisos, ni menos ni más. Entonces, y nosotros teníamos, si se quiere, un solo edificio, entre comillas. Entonces dijimos, bueno, hagamos el edificio que vaya cayendo hacia Plaza González Víquez. Enfrente de González Víquez es 15 pisos. En el lado oeste es de 21 pisos. Y en el intermedio habrá de 17 o de lo que sea, ¿verdad? Entonces eso generó un juego muy lindo de techos, ¿verdad? Cubiertos por un gran techo inclinado, y esas terrazas de los diferentes edificios, pues ahí lo explicamos en la memoria. La idea es que hubiera cafeterías de los empleados, que podía haber guarderías, podía haber restaurantes. De hecho, recuerdo una conversación que tuve con Javier y con Esteban, en la que hablamos claramente de un restaurante viendo hacia el barrio del sur, los barrios del sur y las montañas del sur, que están tan cerquita, porque están muy cerca, ¿verdad? Las del norte no están tan cerca, ni las del este y el oeste, que están todavía un poquito más alejadas, ¿verdad? Entonces, bueno, y entre las ventanas urbanas, el plano base, el edificio levantado mínimo 8 metros, el exoesqueleto, ¿verdad? Las paredes exteriores remetidas 2 metros, todo eso generó eso que vos llamás liviandad, ¿verdad? Y era algo que buscábamos. Es decir, que eso no fuera una caja como las que aparecieron hace 2 años en los periódicos, ¿verdad? Ni de vidrio, ni cerrada, ni con esquinas, ni de techo plano, ¿verdad? Ni pegada al plano base, como se suelen hacer la mayor parte de los proyectos, ¿no? Entonces, sumado a todo lo demás, el quitar eso, el liberar la esquina para el espacio público, en generar continuidad, ¿no? Que era otra cosa muy importante, o sea, que la gente se comunique a través de poder hacer el loop, tanto entre un ministerio u otro, pasando por terrazas y ventanas urbanas, también pudiera estar a través de subir y bajar con una idea como la que tiene el Pompidou, a través de unas escaleras que podían ir conectando unas ventanas urbanas con otras como al interior, ¿no? Eso también se planteó y está como esbozado dentro del proyecto para generar nuevas relaciones y dinámicas laborales y con el público, ¿no? Que convertía un edificio también como un gran mirador, ¿no? Como un potente gran mirador o observatorio hacia adentro o hacia afuera. Que a todo nivel, pues potenciando los niveles. Ahí hablamos también mucho con Álvaro, digamos, aquí hay unas ideas que vienen de José María Esquiaga y de Salvador Rueda, como son el urbanismo de 3 niveles, ¿no? Precisamente de que la arquitectura pueda, digamos, desarrollarse a nivel urbano en diferentes niveles de acción. Otra, la idea de las macromanzanas, ¿no? Que está expresada en los planteamientos generales, ¿no? De tener este eje entre la Plaza González Víquez, nuestro proyecto, el proyecto de vivienda que pueda generar un gran patio, después una posible plaza de mercado al aire libre, ¿no? Una de estas plazas donde son todas como espacio público y que pueda tener unos parqueaderos abajo. El proyecto estaba conformado por 3 unidades UAS, que les llamaban ellos, la 1, la 2 y la 3. Y la 1 era Ciudad Gobierno, y la 2 son unas cuadras en las que ellos prevén vivienda, y la 3 es la estación del Pacífico, que es ellos ven una estación intermodal ahí. Eso ya es predeterminado por quien sea en el gobierno, ¿no? Entonces, lo que estaba mencionando Mauricio, porque no lo explicaste, él ya ahora está hablando un poco del concepto de desarrollo urbano, porque además del bendito proyecto de Ciudad Gobierno, había que hacer un planteamiento de cómo veíamos nosotros la ciudad
en todas esas 3 unidades de desarrollo. Lo que tomamos es un eje que además le dio fuerza al ovoide, porque pues el ovoide está achatado en relación al eje, a un gran espacio público peatonal que pueda conectar la estación intermodal del tren. Después esta idea de una plaza pública, un sitio, digamos, muy público y abierto. Después la vivienda, después el proyecto, después el parque con algunas actividades, digamos, al exterior. Digamos, citando estas ideas primero de las macromanzanas y, digamos, hacia el interior, pues las ideas también de Salvador Rueda de compacidad corregida, ¿no? Que tienen que ver, venga, pues la ciudad hay que volverle a traer densidad, pero no puede ser una densidad por sí misma o simplemente en altura, sino que contemple los usos mismos, los usos mixtos, la generación de espacio público, ¿no? Y algo muy importante, la incorporación de flujos metabólicos, o sea, una mejor relación con la tierra, con el agua, con el aire, con la energía, digamos, de una manera tropical, que fue lo que quisimos aquí, no simplemente con un tema de una envolvente a escala gobierno nacional, ¿no? Es que no es escala conjunto de oficinas o escala alcaldía o escala equipamiento, ¿no? Es el gobierno de un país, ¿no? Y eso siempre nos estuvo rondando, que el proyecto tenía que tener, a pesar de, digamos, buscar la liviandad, pues el tema de ser un ícono, que tú lo veas y reconozcas, pues ahí están los ejemplos, ¿no? Que ponías, o Brasilia, o otros donde tú reconoces que ahí hay un gobierno detrás, ¿no? Con lo que estás viendo. Entonces no es un proyecto inmobiliario, nada más, para el gobierno, ¿verdad? Es un proyecto que está cargado de simbolismos y de las ideas, como dice nuestra memoria, y esta parte la redactó, ¿cómo se llama? Melissa, las ideas que están vinculadas a lo que Costa Rica, al discurso costarricense, ¿sí? Y a los principios de sostenibilidad y de conservación y de ambientalismo y todo eso. Entonces, este proyecto estaba centrado en responder a esos conceptos que han dado a conocer a Costa Rica, aunque no es todo cierto. No es todo cierto, porque nuestros ríos, la mayoría son cloacas abiertas a cielo abierto. ¿No es cierto? La contaminación ambiental es de miedo, ¿sí? Pero hemos, por dicha, resuelto otros problemas como la reconstrucción, digamos, de los bosques, ¿verdad? Si uno ve un mapa de 1950 y uno ve un mapa ahora, ¿verdad? Una vista aérea, uno se da cuenta cómo nosotros hemos recuperado grandes áreas boscosas en el país. Pero eso no es suficiente, hay que parar de contaminar el ambiente, hay que limpiar los ríos, hay que permitir otra vez la vida natural en la ciudad. Entonces, bueno, es decir, sintetizo con esto, el proyecto no era solo un edificio, no era solo arquitectura. Sí, lo que pasa es que nos centramos demasiado en el edificio, en los edificios, y no en la ciudad, y no en el espacio público, y no en el espacio verde, y no en la naturaleza. Y para mí todo tiene que ser una visión holística de todo esto. De hecho, ustedes hablan en el documento de un ecosistema urbano. Así nos llamamos. Permite desencadenar transformaciones urbanas, sociales y ecológicas. Exactamente, por eso nuestro seudónimo fue ecosistema, ¿cómo se llama? Urbano tropical. Y yo fui ayer a la presentación con uno de mis sombreros tropicales por si ganábamos. Igual me lo puse. Hubo fotos. Fíjate, Alberto, que hay algo muy importante aquí, es la construcción de un manifiesto, pues o sea, cómo volver la arquitectura. Exacto. O es un manifiesto y es al revés de algo que persigues y que debe generar el norte, que es lo que uno se imagina de un gobierno, de un proyecto tan importante. O sea, es algo que perseguir, es algo que va hacia adelante, ¿no? Que de alguna manera
tiene que ver con la utopía, ¿no? Sin que sea la utopía algo que no puedes construir, sino aquello que se persigue y motiva, ¿no? Que es lo que uno se imagina que debe estar detrás de la convocatoria. No, no solo resolver un problema funcional o económico, o urbano, de gestión, sino una motivación que mueva a la ciudadanía, al pueblo, a todos. No, no, completamente de acuerdo con Mauricio. Es que nuestra propuesta era como el antídoto a los conceptos de desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Digamos que nunca lo dijimos así, pero realmente eso era. Es decir, era una oposición a lo que normalmente se hace que no resuelve realmente nada, ¿verdad? Lo que hace es construir más metros cuadrados, vender metros cuadrados y la contribución a la mejora del planeta, del universo, de la ciudad, del país, es mínima, ¿no es cierto? En cambio aquí nosotros veíamos como un proyecto que es el gobierno manda un fuerte mensaje a la sociedad, a las comunidades, de cómo deberíamos hacer nosotros nuestras ciudades, ¿verdad? Eso es, por Sí, supuesto. en esto que está hablando Álvaro, digamos, con la experiencia afortunada que hemos tenido en Colombia, a todo nivel de concursos, ¿no? Desde la Plaza de Bolívar, la Alcaldía de Bogotá, las bibliotecas, los colegios, ha sucedido una cosa muy bonita y es que, digamos, los grandes proyectos nacionales terminan siendo también grandes proyectos locales que animan, ¿no? Entonces, aparece un proyecto importante en Bogotá y termina alguna ciudad intermedia haciendo y convocando algo parecido y después permea algún pequeño pueblito que también quiere hacer un concurso porque vieron que era posible hacerlo digamos, a nivel nacional, ¿no? Entonces se va volviendo una cosa que va recayendo y incluso recae sobre los proyectos privados que dicen, oiga, yo también quiero un concurso porque parece que eso es una buena fórmula porque construyen cosas que terminan siendo como mínimo referentes de empresas o referentes de instituciones y que la gente dice, oiga, eso parece que está bien y entonces va moviendo y va motivando a todo el mundo. Yo creo que eso es importante cuando va bajando en cascada así y a pesar pues de nuestras observaciones y demás, pues yo creo que Álvaro y yo concordamos que es muy importante que se haga esto, que se haya intentado hacer con toda la altura, pues el hecho de que ha estado todo el gobierno ahí, de que se ha intentado tener a gente como el presidente de la Unión Internacional de Arquitectos y demás, digamos que hay que seguir haciéndolo a diferentes niveles porque además enriquece no solo esto que estamos hablando, sino la conversación, tanto académica, política, y eso es lo interesante y bonito de nuestra profesión, ¿no? Que haya esa discusión, esa riqueza, esas diferentes posturas, digamos, esa conversación que entre más culta se pueda dar y llegue como al público, como eso que tú haces y que ha hecho también Álvaro desde su labor también educadora, pues creemos y es nuestra motivación el generar mejores ciudades para todos, ¿no? Que nos motiven, que sea una lucha común, ¿no? No una lucha privada. No, sí, tenés toda la razón, pero ve ahí la diferencia entre, ¿verdad? Entre Costa Rica y la mayor parte de los países, sobre todo de Sudamérica y México. En Centroamérica no estoy tan seguro cómo es que se hacen las cosas. Nosotros los arquitectos, en un país como Costa Rica, donde no hay tantas oportunidades, yo soy uno de ellos, yo aprovecho cualquier oportunidad para entrar a un concurso, sobre todo cuando son edificios que, como digo yo, no salta el teléfono un día para decirme, Álvaro, queremos que nos venga a diseñar Ciudad Gobierno, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, No, no. ¿cuántas veces en mi vida voy a diseñar yo en Costa Rica un edificio de 250,000 metros cuadrados? Seguramente nunca, ¿verdad? Entonces, cuando aparece un concurso, pues uno entra porque da oportunidad para soñar, para diseñar en grande, para soltar todo el vapor, como dirían en inglés, traduciendo mal del inglés, ¿verdad? Que uno tiene, ¿verdad? La presión que uno tiene de sentirse capaz como diseñador y no poder hacerlo porque Costa Rica no te da las oportunidades. Entonces, por lo menos esta es una oportunidad
para soltar vapor, ¿verdad? Y proponer. Pero sabemos que hasta ahí llegaba. Pero sí hay que ir, digamos, si será una crítica fuerte, pues que la arquitectura vale como vale la fuerza de las ideas y que hay que ir generando que pues estos reconocimientos monetarios pues se den de la mejor manera. Pues uno lo hace y firma y hace todas estas cosas porque quiere uno, también quiero a Costa Rica, a nuestros hermanos ticos, está uno persiguiendo y por eso nos metemos y uno confía, ¿no? Que es lo que uno debe tener de sus gobiernos, confianza en las instituciones, porque si no, no haría nada, pero sí debe trascender a productos, digamos, que lleven a contratos directos y a una mejor generación del oficio del arquitecto, ¿no? Que es muy importante y que amerita, digamos, los honorarios plenos de los concursos que se realizan, no que se van a salir por la tangente, pues para eso estamos todos vigilantes y debemos actuar de que las cosas se hagan de la manera correcta, ¿no? Pero nadie es sensible respecto a estos temas. Me gusta Sí, mucho. deja lugar a las suspicacias de pronto que muestren, no hablo del nuestro, sino otros digan, ay, ese era el mejor, ¿por qué no hicieron eso, no? Entonces, eso es lo que no debe generar un gobierno ninguna duda, pues total Seguro les transparencia daba y tal, miedo. pero, ay, hubiera sido ese, ¿por qué no lo hicieron? No, pero todos Pero, sabemos que los jurados, al final de cuentas, es una discusión que yo tengo con Thomas Spiegelhalter de siempre, porque Thomas me dice, pues que no ganamos ningún concurso, porque él ha sido socio mío en esto mínimo 3 veces, en el de Uxarrasí, en el de Jade y alguno otro y este, ¿verdad? Y nunca lo ganamos, aunque tengamos proyectos muy buenos. ya es una idea. Idiotas, como nos gusta decir a nosotros. No sé si para ir cerrando vemos el video que tenía Mauricio y lo comentamos. ¿Quieres que lo ponga? Ya lo comparto. Sí, igual nosotros estamos contentos de que entre todas estas grandes firmas internacionales y entre 30, pues el jurado nos haya puesto entre esos 5 finalistas y demás, ¿no? Estas son observaciones que, pues, digamos, es normal que uno se tengan y que es bueno ventilarlas también en aras de la democracia. Por supuesto. Lo voy a Tampoco pasar. se está cuestionando la elección. El jurado tiene derecho a seleccionar lo que quiera y Sí, claro. ahí lo justificó a su manera. A mí me parece, y vamos a comentar más adelante, que este lo mencionaron, es un manifiesto de ideales de arquitectura, digamos, de lo que uno desearía que fuera la ciudad. Adelante, Mauricio. Sí, lo están viendo. Sí, se ven. Sí, ahí vimos esa idea digamos, de la presencia que debía tener digamos, a nivel urbano, ¿no? Desde lejos, como se ve, este recinto, el recinto urbano tropical. Y aquí están esas ideas, ¿no? De ese espacio público que puede ir subiendo hasta arriba, del gran techo, de cómo generar esa vitalidad y espacialidad dentro. Y bueno, aquí lo que decía Álvaro, aquí en relación al video, en los renders pudimos ponerle algunos elementos de protección, aunque el edificio está muy norte-sur, ¿no? Pero digamos que cómo lograr este nivel de escala con lo que propusimos al lado, con el parque, con la estación intermodal, y ahí lo vemos en la planta del primer piso, ese verde, ese bosque, ¿no? Debía ser, ¿no? Con toda esta fuerza que estaba diciendo Álvaro, de identidad además tropical, ¿no? Debía estar ahí. Sí, no, yo quiero dejar claro que nosotros estamos felices todos en el equipo. Hoy me dijo José Sandoval, que iba de camino a Tamarindo, nosotros ganamos, dice. Y yo entendí lo que él me quiso decir, ¿verdad? Tiene razón, por supuesto.
Es que ganar tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, el armar un buen equipo, el haber trabajado muy bien, el poder tener la libertad, la oportunidad de presentar nuestras ideas, ¿verdad? Como lo hicimos. Eso es muy importante. Sí, nosotros ganamos. No nos ganamos los $50,000, pero ganamos en todo lo demás, ¿verdad? En experiencias de trabajo en equipo, de haber tenido un equipazo, porque por eso mencioné a los estudiantes y a los jóvenes que trabajaron con nosotros, a Nicolás, a Esteban, a Jordana, porque fueron valiosísimos. Porque normalmente los arquitectos nunca mencionan a sus miembros de equipo, porque ellos son los genios. Pero aquí éramos un buen equipo de gente pensante, muy valiosa, ¿verdad? Entonces ganamos muchísimo. Yo estoy feliz que Esteban haya tenido una relación con Thomas Spiegelhalter, por ejemplo, pero feliz que Esteban se haya, ¿cómo se llama?, expuesto a esa clase de persona genial que es Thomas, ¿verdad? Entonces, todos ganamos muchísimo, ¿sí? Yo estoy muy contento, la verdad que sí. Pero también, como decía Mauricio, pues sí, uno tiene que ventilar aquellas cosas con las que uno no está de acuerdo que podrían mejorarse para la próxima vez, ¿verdad? Sí, por Totalmente de supuesto. acuerdo. Creo que una de las cosas que ganamos es poder hablar de estos temas que no son temas de todos los días. ¿Cuándo salen edificios o proyectos institucionales en las noticias? Ahí O en está, televisión, cualquier cosa. Nadie habla de esto, ni siquiera en las escuelas de arquitectura a veces se hablan ¿no? de estos temas. Ahí está, tenés toda la razón. Si hay un proyecto que debería estarse discutiendo en las escuelas de arquitectura, es este proyecto. Y por cierto, yo ayer hablé con la plana mayor del Colegio de Arquitectos, que estaban todos ahí, y hablé con José del MADAC, y les dije, armemos o armen ustedes una gran exhibición, que puede ser dos o puede ser una puede ser una retrospectiva de la historia de los concursos en Costa Rica. Yo escribí un artículo en Domus hace como 5, 7, 8 años, ya ni me acuerdo, ¿verdad? O, ¿verdad? La otra puede ser una exhibición de los 28 proyectos de ciudad gobierno. Ese sería muy bueno Sí, para debatir estos temas y ver los ideales de la arquitectura de 28 propuestas. exactamente, claro. Y Sí, claro. fíjate, yo creo que sería también muy interesante. Hay algo que, digamos, que se vuelve lugar común en nuestros territorios y ciudades, y es el alto costo de la tierra, ¿no? Y uno va a ver, y pues lo que hay es tierra y hay espacio, pero entonces comienza a ver este traumatismo de que las cosas hay que hacerla. Este proyecto se podía hacer por etapas, obviamente. Lo que pasa es que si uno va haciendo un pedazo, pues le hace falta al otro, ¿no? Para completar la idea principal, pero hemos llegado a un tema de que pareciera que no hay como la financiación y que toca todo hacerlo a pedacitos y entonces, pues, ¿dónde el ejemplo deben dar las instituciones y las instituciones de gobierno y financieras, en que las cosas sí se pueden para valorizar precisamente todo el accionar, ¿no? Como un hito, como un atractor urbano a jalonar, ¿no? Esa es como la misión, yo creo que el estadio superior, ¿no? Y sí hemos caído un poco como en ese miedo de la gestión pero esto es un proyecto tan importante como un aeropuerto internacional, ¿no? O ciertos proyectos grandes que se me vienen, proyectos muy importantes, como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires con su edificio de arquitectura donde caben 12.000, de 20.000 estudiantes o proyectos como la Escuela de Artigas, de Vilanova Artigas, también de Sao Paulo, arquitectura, o sea, yo creo que se ha perdido la potencialidad de buscar espacios que promuevan como ese imaginario y ese actuar, ¿no? Que tú así digas, hombre, esto es un espacio importante, ¿no? No es un edificio importante, es un espacio importante. Creo que ese es un aliciente que, digamos,
perseguir. Hay una cosa muy importante. El presidente lo recalcó ayer. Esto no es un proyecto que se va a hacer por etapas. Ellos ya lo tienen financiado con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ya tienen los 450 millones de dólares. Y esto, el cliente va a ser el BCE, no va a ser el gobierno de Costa Rica. Va a ser el Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces es otro animal esto, ¿sí? Este proyecto se va a construir. Qué bien. ¿No? A pesar de que no confío tanto en los políticos ni en el gobierno, creo que confío en el Banco Centroamericano de Integración Económica, porque tienen plata. Y esto es un BLT, ¿verdad? Que ya sabemos qué es, y ese es el contrato que firmaron, y este proyecto se va a hacer, ¿sí? Así que esto no tenía que ser por etapas. Ellos no pidieron en ningún momento que fuera por etapas. Eso es un imaginario de algunos de nosotros. Sin embargo, cuando estábamos diseñándolo, nosotros pensábamos que tal vez podía ser construido por etapas. Bueno, pero mi idea de que se construyera por etapas es que ellos tienen que demoler el MOP. ¿Y dónde se va a ir esa gente? Se van a ir a alquilar edificios y el presidente no quiere alquilar edificios. Bueno, entonces hacen primero la parte oeste y ahí se va el MOB y luego demuelen. Es decir, etapas en un sentido completamente diferente, ¿verdad? Más de cronograma de construcción y eso. Todo dentro de la misma logística. Por supuesto, así lo pensé yo, ¿sí? Y entonces, pues, en parte por eso el MOP está al lado oeste, porque el MOP no puede irse de ahí. Pero entonces yo sí pensé que el MOP estuviera del lado oeste por esa razón, para que él no tuviera que decir, ¿y ahora qué hacemos? Para demoler el MOP, tengo que ir a alquilar a X, Y o Z. No, se va a la parte que ya está construida. ¿Verdad? Claro, muy Sí, buena idea. claro. Ya para ir terminando, yo sí quería decirles que, bueno, la invitación para conversar del proyecto es porque a mí me llamó mucho la atención este manifiesto, estos ideales de la arquitectura de ustedes, que considero muy cercanos, son cosas que me interesan a mí también. Y lo felicito por hacer una propuesta que no es digerible, así de simple, no es genérica, no es convencional. Este no es un conjunto o un grupo de edificios. Aquí hay una escala y hay una presencia institucional. Y lo felicito por hacer un proyecto monumental, una escala de este tipo, en un país donde la casa presidencial nunca se terminó, circunvalación nunca la terminamos, no terminamos las carreteras, la Plaza de la Cultura casi la dejamos abandonada. Ahí, cuando se quebró el piso del Teatro Nacional, retomaron las obras. Nosotros tenemos una manzana del Mercado Central en Art Deco, muy bonito, pero en Así, realidad iban a ser 4 y nunca lo terminamos. Entonces, sí, sí, arriesgarse y dar este mensaje, ustedes sí. decían, no tiene por qué ser construido en partes, se puede hacer todo. En un país donde a veces no tenemos estas visiones y estos ideales tan claros, pues había que discutirlo, había que sentarse a hablar de este proyecto y ojalá habláramos de todos. A mí me encantaría hablar de todos y ver cuáles fueron Claro. las, digamos, las inquietudes teóricas o las estrategias de todos los participantes, porque por lo menos nos queda eso, un concurso de ideas para discutir las ideas. Entonces, de nuevo, los felicito, parece una gran propuesta. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Sonríe. Alberto. Encantados de compartir este rico rato y bueno, tratar de seguir motivando el debate y generar más concursos y ojalá podamos seguir promoviendo este tipo de escenarios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ojalá tengamos una obra tuya por acá, Mauricio, algún día. Algún día, si sea chiquitica. Ojalá, ojalá. Mi gran motivación es decir que era que ojalá quedáramos para poder ir a la playa y poder verlo. Es Poder cierto, charlar en tenemos vivo y que en directo. vernos, tenemos que traerte acá. Eso No, está pendiente. siempre es un gusto. Bueno. Muchas gracias.
Un abrazo, buenas noches. Igual, un gran abrazo. Feliz noche. Primo, feliz noche. Primo, Gracias, dormí Luis bien. Alberto. Dulces Que sueños. descansen. Chao, chao. Hasta luego.